Amado hermano, considero que voy a seguir un tema que hemos empezado ya hace algunas semanas y creo que el Señor nos ha ido hablando fuertemente, yo creo que es una forma de exhortación, pero debemos saber que aún, hermano, las formas que el Señor nos va mostrando, su palabra, es para que nosotros crezcamos, es para que nosotros evolucionemos, es para que nosotros le conozcamos. Porque yo quiero que usted sepa que el Señor se ha dado a conocer en diferentes facetas. Pudiéramos hablar en el Antiguo Testamento. Usted sabe muy bien que el Señor se manifestó a Israel, hermano, sacándolo de Egipto con un brazo fuerte, dice la palabra, con mano levantada o con brazo hacia arriba, levantado. Eso quiere decir mostrando el poderío, el reinado, la autoridad que tiene el Señor en contra de todas las potestades, entidades, huestes, hermano, que puedan haber en la jerarquía espiritual. Pero también debemos de saber que en este tiempo nos habla, y nos habla con su palabra. Ha dejado esa señal en cada uno de nosotros, ahora por su Espíritu Santo, para que vayamos entendiendo cuáles son los planes de Él para con nosotros, aunque ya sabemos que hay una operación que es la operación salvación, una operación salvadora que inició con la venida de su Hijo, y ahora nosotros podemos recibir perdón de pecados. Ahora, yo quiero continuar, amado hermano, con referente al tema. Vuelvo a leer Proverbios 27, versículo 17. Le voy a leer solamente la última versión para que retomemos nuevamente cómo el Señor nos va aguzando. Sabemos que su palabra, hermano, es su palabra es realmente el herrero, pero también va utilizando, hermano, herreros que Él mismo ha levantado, porque Él dijo, o leímos en su palabra, que Él fue el que hizo al herrero. Y el herrero es el que trabaja con el hierro. Pero resulta que aquí en este proverbio 27, 17, le voy a leer el versículo, la versión en Nueva Biblia Viva. Mire lo que dice ahí: el hierro se afila con el hierro, y el hombre al relacionarse con el hombre. Entonces, hay, hermano, una edificación que hay entre nosotros. Bueno, eso ya lo estuve explicando, hermanos, si no quiero retomar nuevamente lo que ya expliqué. Y estuvimos viendo la forma y la manera en que el Señor, trabajando con el hierro, va trabajando con nosotros, porque es necesario que si nosotros somos herramientas, si nosotros somos instrumentos que el Señor está usando, definitivamente nos va a dar forma, pero también le va a dar un mantenimiento para que nosotros podamos ser edificados, pero que también podamos edificar, que también podamos trabajar con aquellos que están iniciando, con aquellos hermanos que todavía han entrado a un proceso y que definitivamente usted va a ser de bendición para ellos, porque aunque usted no lo crea, todos somos bendición para todos. Aún, hermano, aunque seamos ovejitas o cabritos, ¿verdad? Vamos a ser edificados, porque donde está el Espíritu de Dios, pues usted sabe que hay libertad, y debemos de ser liberados, y también debemos de ser bendecidos por medio de la palabra. Entonces, estuve hablando, hermanos, sobre algunas herramientas. Estuve hablando sobre las herramientas del labrador, y luego me vine hablando sobre algunas otras herramientas. En todo caso, creo que fueron las de guerra. Y es importante, amado hermano, que nosotros sepamos que también, como hay herramientas, hermano, de labranza, también hay herramientas de guerra.
Y estas herramientas de guerra, hermanos, son las que nosotros debemos de afilar. Entonces hay mucho más herramientas de guerra, pero yo tal vez quisiera ponerle un poquito el énfasis en lo que es la espada, la flecha y la estaca. Porque son, hermano, herramientas que el Señor realmente utiliza, y aunque la última ahí se va a dar cuenta que como que no fuese mucho la explicación sobre la estaca, pero la estaca definitivamente es un instrumento de guerra, hermano, ahí se va a dar cuenta. Entonces estuvimos hablando sobre la espada y hablamos, hermano, la espada del Espíritu. Esto es lo que nos dice Efesios capítulo 6, del versículo 17, que es la palabra de Dios. Entonces es muy importante que nosotros nos vayamos, hermano, forjando, afilando con la palabra de Dios. Qué importante, sobre todo aquellos que tienen un privilegio. Hermano, si tener privilegio no es solamente de venir, hermano, porque me llamaron y me dijeron, sí, es muy importante. Quiere decir que estamos viendo en usted un crecimiento, una evolución, porque hay otros que tal vez no van a servir, o que tal vez no quieren servir, o no han entendido, o su trabajo no les deja, o el estudio no les deja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero deben saber que a la medida que nosotros vayamos creciendo, vamos a ir entendiendo que servirle a Dios, aunque sea un día, es bueno. Es bueno servirle a Dios, porque el Señor da una recompensa muy preciosa. Entonces, debemos de, nosotros los que tenemos privilegio, debemos de ser afilados por medio de la palabra. Es importante. Hermano, no es leer la Biblia, porque leyendo la Biblia usted se duerme. Hay que escudriñarla. Por eso usted, hermano, tiene que tener, en el momento que usted decida que va a tomar ese tiempo para escudriñar las Escrituras, debe saber que el Señor le va a ir mostrando palabras en las cuales usted tiene que indagar, palabras en las cuales usted tiene que entrar. Y para eso, hermanos, se necesita la guianza del Espíritu Santo. No es solamente voy a ver qué me dice YouTube, ¿verdad? O voy a ver qué es lo que me dice el Facebook. No, es la guianza que el Señor le va a dar. Aunque ustedes saben que ya hay algunas de ellas que tenemos por doctrina. Entonces lo que tenemos que ir a la doctrina. Es por eso, hermano, que si nosotros ya tenemos una enseñanza, no nos vamos a salir de la enseñanza. Mire, nosotros los ministros vamos a ministrar, valga la redundancia, la palabra de Dios, pero no nos podemos salir, oiga muy bien, no nos podemos salir de la doctrina. Es una línea, ahí vamos a proseguir en la doctrina. No podemos, hermano, tener otra forma. Bueno, pudiera añadirse, hermano, a la doctrina. Claro, para eso están los maestros, también están los pastores, están todos los ministros. Y pudiéramos, hermano, tomar otro ángulo diferente, porque la doctrina es una base. Una base que se dio por medio de Jesucristo, porque la doctrina de los apóstoles era la doctrina, o es la doctrina del Señor. Eso fue lo que Él enseñó. Y como Él enseñó, ellos, hermano, adoptaron, tomaron las enseñanzas, y esas enseñanzas las esparcieron por todo el pueblo. Y los apóstoles que venían atrás, o los apóstoles o los discípulos que venían escuchando, pues obviamente venían atesorando cada una de ellas. Y al pasar de los años también fueron ellos apóstoles. También ellos fueron evangelistas, fueron profetas y también fueron enseñando. Aunque usted sabe muy bien que hay nombres en la Biblia de algunos que no aceptaron la doctrina, sino que su pensamiento, su función, su meta era que ellos fueran exaltados. Ellos querían ver el beneficio. Ahí voy a ir hablando un poquito sobre eso. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros sepamos, que conozcamos la palabra de Dios. Eso también nos va a ayudar a que cuando vayamos escuchando, hermano, otros vientos doctrinales, sepamos distinguir muy bien que lo que están hablando son otras cosas. Porque hay ministros, hermano,
bueno, y quiero enfatizar en eso, que no tienen cobertura, que no hay nadie que les enseñe, que no hay nadie que les dirija. Entonces empiezan a tomar pensamientos, leen un versículo y de ellos mismos creen que la revelación vino y dicen un disparate, hermano, que tal vez no está muy asentado, o que pueda ser, hermano, que lo tomen fuera de contexto y que termine trayendo una confusión al oyente, y el oyente va a creer lo que está escuchando. Por eso es muy importante la doctrina. La doctrina es muy importante, aunque ya sabemos que la doctrina no salva. La doctrina no salva. El venir a la iglesia tampoco salva. El que salva es Cristo. Y sabemos muy bien, hermano, que a la medida que nosotros nos vayamos encaminando, que vayamos tomando esos mandamientos, seamos obedientes a esos mandamientos, el Señor nos va a bendecir. Bueno, entonces, estuvimos hablando sobre la palabra del Señor. Le di unos versículos ahí, hermano, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Se los dije en varias versiones, porque es necesario que nosotros sepamos muy bien, hermano, tomar la espada y podamos utilizarla como debe de ser utilizada, para que en el momento que nosotros estemos en armonía, nos estemos bendiciendo con la palabra de Dios. Claro, hermano, esto no quiere decir de que no vamos a convivir, compartir y tengamos bonitos momentos como familia, celebraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recuérdense que es muy bueno edificarse entre nosotros mismos. Es muy bueno edificar. No es solamente para contar chistes, pero que también pudiera haber, hermano, un tiempo para poder ver y poder escuchar lo que el Señor está haciendo en algunos hermanos. Es ahí como también nos vamos a ir afilando. Bueno, entonces le estuve hablando sobre la espada. El Señor enseñaba. El Señor, hermano, el ministerio del Señor era acercar el reino de los cielos. Y para eso tenía que desglosar las operaciones preciosas de parte de Dios. Hermano, las parábolas que Él enseñaba a la gente era la forma en que ellos podían entender. Pero había otra forma de las cuales no iban a entender, porque la parábola era como de dos filos. Pero porque cuando Él hablaba de parábolas, muchos no entendían, pero a los que estaban cercanos de Él les daba la revelación, les explicaba, hermano, cada una de ellas para que pudieran entender las cosas que estaba hablando. Entonces, vimos que la palabra es espíritu. Por eso es bueno que ministremos la palabra, no su palabra ni la mía, sino la palabra de Dios. Cada vez que nosotros ponemos un versículo en las pantallas, debe saber que es espíritu. Por eso hay algunas que les hace clic, hay algunas que dicen, wow, qué lindo, qué tremendo. Es por eso que usted las toma. Hay otros que se ponen contentos porque puede ser que están viviendo en ese mismo rema, en esa misma línea. Hay otros que se enojan porque de alguna u otra manera están en contra, sus pensamientos han estado haciendo lo contrario. Entonces como que la palabra viene a ordenar, como que la palabra viene a confirmar. Y eso es lo lindo de ella. Porque, hermano, hay algunas cosas que yo no sé, pero sí las conoce el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo sabe muy bien cómo poder trabajar con usted. Ahora, déjeme entrar dentro de todo esto, hermano. También le hablé de la doctrina. Yo creo que esta fue una de las cuales ya no pudimos. Vamos a ver. Ok, yo creo que hasta este punto nos quedamos, ¿verdad? Este fue el último punto, ya de ahí ya no nos dio tiempo para más. Entonces, le estaba explicando que a la medida que nosotros, hermano, podamos tener esa revelación de la palabra, va a ser un impacto en todo aquel que la escuche. Porque la palabra del Señor, hermano, de sí ya dijimos que es espíritu y es vida. Pero también el que la imparte debe tener conocimiento y debe tener un entendimiento de ella. Porque en el momento que nosotros tengamos un entendimiento de ella,
Mire lo que va a pasar, es lo que dice Hechos capítulo 3 en el versículo 48. Le voy a leer. Los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces ahí hubo una glorificación. Pero mire qué interesante. La glorificación era a la palabra del Señor. Y cuando nosotros glorificamos la palabra del Señor, cuando exaltamos la palabra del Señor, la subimos de nivel, la ponemos en otro nivel, debe reconocer que está haciendo un impacto en nosotros. Cada vez que usted admire un versículo, tiene que saber que está compenetrando hasta lo más profundo de usted, o para bien o para mal. Pero es bueno cuando la palabra viene, porque hay algunas que usted va a decir amén, y hay otras en las cuales no va a decir amén, sino que por dentro posiblemente no va a estar como muy contento. Pero eso quiere decir, de cualquiera de las dos formas, debe saber que está haciendo su efecto. Por eso es importante que nosotros podamos recibir la palabra, porque la manera que la recibamos va a ser la manera que después la prediquemos. Porque mire, hermano, los momentos que nosotros tengamos y que estemos posiblemente fuera de la voluntad del Señor, la palabra nos va a ayudar a que nuevamente volvamos al camino. Y puede ser que hay algunas cosas que tal vez, hermano, no es que estén fuera de la voluntad del Señor, sino que tal vez estemos haciendo mal, por confusión o por ignorancia, etcétera, etcétera. Pero la palabra nos va a ayudar a que nosotros volvamos nuevamente y entremos en el orden. Por eso es muy importante que debemos de conocer la palabra. Ahora bien, conociendo la palabra, debemos de tener cuidado con la doctrina. Mire, sí, la doctrina es necesaria. La doctrina es la que nos va a ensanchar el conocimiento. Nos va a hacer conocer, abarcar a lugares donde no habíamos caminado, o lugares en nuestro entendimiento que todavía están bajo las tinieblas, pero va a venir la luz para que nosotros vayamos viendo que el plan del Señor es grande. Entonces debemos de tener cuidado, porque la doctrina es una línea, y es una línea que nosotros debemos de caminar. Entonces viene el apóstol Pablo y le dice a Timoteo, pero mira, hay una cosa bien interesante ahí. Primera de Timoteo 4:16. Miren lo que dice. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso es muy importante, hermano. Eso se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo cuando Timoteo estaba a cargo. Por eso, mire, hermano, la administración de la palabra es muy importante. Muy importante. El conocimiento de la palabra es muy importante. Pero también debemos de reflejar lo que nosotros estamos predicando. También se va a reflejar lo que nosotros hemos aprendido. O sea, hay dos cosas de las cuales debemos de tener cuidado. Número uno, de nosotros mismos, que nos podamos orgullecer, que nos podamos desviar, que nuestra manera que podamos vivir no sea conforme a la que ya nos han enseñado por medio de la doctrina. Entonces, eso es lo que también nos va a mostrar la palabra. Ahora, esa es la versión Reina Valera del 60. Yo le quiero mostrar la Nueva Traducción Viviente, pero mire lo que dice ahí. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Por eso, hermano, es muy importante que nosotros sepamos exactamente lo que estamos enseñando. Eso es para que los que nos están escuchando se salven. Pero la forma que yo viva lo que yo he aprendido es para salvarme yo.
Por eso debo de tener cuidado con lo que estoy haciendo yo. Entonces, déjenme le afilar un poquito. Mire, es bueno que usted conozca la palabra de Dios y que usted vaya escudriñando la palabra de Dios. Es bueno que usted escuche a otros ministros. Es bueno que usted escuche al apóstol, a nuestro padre. Hay otros apóstoles, hay otros ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Es bueno. Hermano, yo he oído a muchos hermanos, mira, ya oíste la predicación de tal, fíjate que dijo algo, qué lindo, a mí me encanta, hermano. Pero por otro lado, ¿será que estamos teniendo intimidad directamente con el Señor? Y yo creo que eso fue una de las cosas que le estuve diciendo la última vez. ¿Qué es lo que el Señor le está dando a usted personalmente? Pero aparte de que le esté dando personalmente, ¿cómo usted va caminando en este caminar? O sea, ¿cómo usted va dando el ejemplo de lo que usted está enseñando? O sea, no podemos estar en la iglesia por apariencia. Nosotros necesitamos saber que los que estamos en la iglesia se va a notar un crecimiento. El crecimiento se va a notar obviamente por medio de nuestras obras, pero eso es para salvación nuestra. Pero lo que estamos enseñando va a ser para salvación de las almas, de los que nos están oyendo. Por ejemplo, yo puedo estar delante de usted y le puedo enseñar, le puedo predicar, pero si mi vida conforme a lo que estoy enseñando no va, yo me voy a perder. Porque puede ser de que yo esté ministrando la palabra, pero no sea el que realmente soy en el momento que estoy predicando. Eso solamente lo puede saber mi esposa y mis hijos, porque convivo con ellos. Por eso, hermano, yo diría definitivamente que es una gran responsabilidad que yo esté predicando y que mi esposa en su mente esté diciendo que soy dos caras. Porque entonces vengo a tener un problema. Mire, tal vez no con usted, pero sí con ellos. Porque entonces vaya a poner el dedo y decir, mira, pero ahí dijiste una cosa. Ahora, ¿soy perfecto? No, claro que no lo soy. Tengo mis cositas. Y mis cositas van a salir siempre, hermano, a relucir. Porque ya le voy a hablar de la saeta, porque la saeta tiene que relucir. Entonces hay momentos en que van a salir a relucir algunas cositas que todavía el Señor está trabajando en mí. Pero debemos de saber que los que ya enseñamos, los que ya ministramos la palabra, debemos de tener cuidado de nosotros mismos. Por eso es que cuando nosotros, hermanos, traemos un mensaje, y eso también va para los que se paran aquí y ministran, hermano, la ofrenda, ministran el diezmo, ministran la palabra y después lo vean que no están haciendo lo que realmente están predicando. Yo creo que esa es una de las cosas más vergonzosas, hermano. Es como que llegara a poner a un hermano que ministrara sobre el diezmo y no trae los diezmos. O como un hermano que viniera y hablara sobre autoridad y nadie le puede delegar autoridad. Por eso debemos de tener cuidado con lo que nosotros vamos a ministrar. Por eso es importante que conozcamos la palabra y que seamos bien aguzados en ella. Obviamente la doctrina nos va a ayudar, hermano. Mire, cuando usted viene y usted toma la doctrina, ahí se le va a abrir el panorama de muchas cosas que hemos predicado y que tal vez no hemos tenido el tiempo para poderle poner la lupa. Pero usted puede hacer preguntas, pero hay gente que no está interesada. Hay gente que piensa que es solamente un poco de más de tiempo, hermano, para gastar. No, si no es de gastar, es para que usted entienda. Para que cuando usted venga a predicar, podamos estar en la línea doctrinal. Bueno, y muchas otras cosas más. Ahora con esto yo quisiera señalar las doctrinas de hombres. Porque el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, ten cuidado de ti y la doctrina. Porque hermano, nosotros podemos hacer fallos en la doctrina.
Y cuando hacemos fallos en la enseñanza, doctrina, usted sabe muy bien qué quiere decir enseñanza. Podemos, hermano, echarnos a algunos hermanos a la bolsa. Pero una de las cosas más fuertes, hermano, que afectó en el pasado, pero que sigue afectando también ahora, son doctrinas de hombres. Ahora, déjeme explicarle un poquito sobre la doctrina. Mire, le estoy afilando, no me salió del tema, estoy hablando de la espada. Y la espada tiene que estar bien aguzada, hermano, porque es una espada que no es suya, es una espada que se le dio a usted para que usted pueda utilizarla. Pero para eso usted le tiene que dar mantenimiento. Usted tiene que saber en dónde usted, hermano, puede clavar la espada. Porque hay algunos que no cortan con la espada. Hay unos que golpean con la espada. Eso se le llama golpe de espada. Así como había golpe de hacha, hay golpe de espada. Yo no sé si me puedes buscar ese versículo para que usted sepa que hay un golpe de espada. Porque con la espada, hermano, mire, algunos golpean y no cortan. La espada es para cortar. Y como es una espada de doble filo, obviamente, hermano, va a hacer su trabajo. Siempre se necesita un brazo fuerte. ¿Lo tenés por ahí? A ver, ¿cuál es? Proverbios. A ver. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Gracias, papá. Proverbios, ¿qué? 12:18. Proverbios 12:18. Hermano, hay palabras de ministros que lo único que van a hacer es golpear. Ahí es donde yo me preocupo, si golpea a alguien. Ahora, si corté a alguien, no me preocupa. Pero si golpeo a alguien, sí. Porque si corto a alguien con la espada, va a ser con la espada del Espíritu. Pero el Señor dice que Él hace la llaga y Él sana. Entonces es de Él. Es una palabra que no es mía. Pero cuando es mía, entonces yo puedo lastimar. Ahora, yo sé que mire, hay doctrinas de hombres. Y cuando hay doctrinas de hombres, vienen a ser mandamientos de hombres. Y cuando vienen estas enseñanzas de hombres, entonces lo que viene a hacer es a cargar. Lo que viene a hacer es a confundir al pueblo. Por eso cuando confundimos al pueblo, hermano, empezamos a abrir las puertas de Babilonia. Entonces déjeme leerle aquí en Mateo capítulo 15, versículo 9. Y mire lo que dice ahí. Pues en vano me honran. ¿Quiénes? Maestros, ministros, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces las doctrinas de hombres son mandamientos de hombres. Ahora, déjeme hablarle la diferencia entre un mandamiento de hombre y un mandamiento de un ministro o un mandamiento ministerial. Ya le voy a poner un ejemplo, que son dos cosas diferentes. Porque hay algunos hermanos que no han sido llamados a ser ministros y puede ser que entren a esa categoría de enseñar doctrinas y poner mandamientos de hombres. Pero hay algunos que sí han sido llamados y que son ministros, pero se tuercen y empiezan a poner mandamientos de hombres. Por ejemplo, yo oí por ahí, unos hermanos me contaron que le dijeron a una niña, a una joven, que no oyera más a sus padres, sino que oyeran que oyeran al ministro. Entonces, ahí viene a ser un mandamiento de hombre. Y eso es difícil. Porque cuando viene a ser mandamiento de hombre, hermano, usted debe de saber que empieza a tener un problema en el caminar. Porque la palabra dice, oiga muy bien, que nosotros debemos de obedecer a nuestros padres en algunas cosas. Eso es lo que dice.
En todo. Perdón, hermano, nosotros somos ministros y venimos a ministrar la palabra de Dios. Venimos a ministrar a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Pero nosotros no venimos a usurpar, ni venimos a tomar lugares que el Señor ya designó. Porque entonces lo que estamos, hermano, lo que estamos causando es un desorden. Ahora sí, nosotros también venimos, hermanos, los ministros, sobre todo los pastores. Bueno, estamos hablando de los 5 ministerios, a tener figura de padre. Pero no estamos imponiéndole a todos que nos vean como padres. Eso va a ser el acercamiento que tenga la oveja con el ministro, pero también el ministro con la oveja. Y ahí se van a notar muchas cosas: el amor, la santidad, la consagración, la paciencia, la benignidad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado con esos mandamientos, cuidado con esas enseñanzas. Porque a veces, hermano, cuando nosotros creemos que ya podemos dominar una área, entonces empezamos a poner mandamientos. Empezamos a hacer nuestra voluntad con las ovejas. Al hermano, yo he visto cómo ministros han sido tan audaces para poder, ya no diría yo ministrar a una congregación, sino para intimidar una congregación. Y eso no es de parte de Dios, eso es de parte del enemigo, porque el enemigo es el único, hermano, que viene a usurpar lugares, a robar, pues. Entonces, déjeme darle un ejemplo. Mire, por ejemplo, el apóstol Pablo, porque hay mandamientos, en este caso hay mandamientos que son apostólicos. Por ejemplo, dentro del ministerio hay mandamientos que son apostólicos, que yo atiendo. Son mandamientos, hermano, que nuestro Padre Espiritual de alguna manera los expone para bien de las iglesias, dentro de lo que es la doctrina, cuando expone la palabra. Entonces yo tengo que tener mi oído, mire, bien afilado, para poder escuchar y para poder obedecer. Pero todo esto va a traer una glorificación a Dios, no a Él, a Dios. Esa es la diferencia. Entonces, mire, por ejemplo, yo le quiero hablar aquí de 1 Corintios capítulo 7, en el versículo 10. Mire cómo lo dice la palabra. Oiga, pues, 1 Corintios 7, 10, 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando. A ver, ¿quién está hablando ahí? ¿Ah? Pablo, ¿verdad que el apóstol Pablo escribió a Corintios? Entonces, mire lo que dice ahí. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando. Ahora mire lo que dice después. No yo. ¿Quién manda? Ah, sino el Señor. Pero ¿quién está dando la instrucción? El apóstol. Pero él lo dice bien claro. Va, espérese pues, ya le voy a poner. Pero los que están unidos en matrimonio, mando. No yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Ahora mire 1 Corintios, le voy a leer el versículo 12. Y a los demás, ¿qué dice ahí? Digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Pero yo lo que quiero enfatizar es, ¿quién está hablando ahí? Pero especificó muy bien. Ah, no, miren, esto lo estoy diciendo yo. Esto no lo dijo el Señor. Eso lo digo yo. Ah, entonces ya se dio cuenta. Ya se dio cuenta. Entonces, por eso es muy importante, hermano, que nosotros tengamos los oídos bien afilados para que miremos cuando viene una instrucción que se dio por mandamiento de parte de Dios, porque ese mandamiento lo debemos de cumplir.
Ahora, el otro, no es que no lo debamos de cumplir, sino que él lo que está haciendo es aconsejando. Pero él lo está haciendo de una manera como quien dice, yo se los quiero decir para que no lo estén haciendo. Porque mire, hermano, por ejemplo ahí en el versículo 12, donde dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Pero si el incrédulo en algún momento, hermano, decide quemarle el rancho, porque la mujer se va los lunes al ensayo, se va los martes a la oración, el jueves se va al culto, el sábado al culto, el domingo al culto. Ay, Dios mío, ¿para qué quiero mujer? Hay algunos que posiblemente, hermanos, nunca van a querer venir a la iglesia. Nunca van a querer venir a la iglesia. Sobre todo, hermano, cuando estén haciendo alguna actitud que no es buena para ellos. Obviamente se van a sentir ofendidos, se van a sentir encarados, se van a sentir etcétera, etcétera, etcétera. Pero si en algún momento, hablando ahí, la mujer empieza a tener problemas con el marido y el marido ya no quiere estar, pues se van a divorciar, se van a separar. Porque el apóstol Pablo por eso dijo, eso yo lo digo, no lo dice el Señor. Ahora, el primero sí lo dijo el Señor, que es un mandamiento. Espero me esté explicando, hermano. ¿Lo está entendiendo usted? O sea, el Señor no quiere que usted se esté divorciando. El Señor, hermano, no quiere que usted, que está casado, hermano, usted termine firmando un acta de divorcio. No, definitivamente no. Ese es su mandamiento. Pero si hay alguno que alcanzó la gracia, o que la gracia lo alcanzó a él, que llegó a entender que tiene un corazón lindo, por eso es importante que las mujeres tienen que atender a sus maridos aunque no sean creyentes. Hermano, no porque la mujer venga a la iglesia o porque el varón venga a la iglesia, tiene que desatender la casa. Una de las cosas que tiene que hacer es atender a su marido, atender a su mujer. Asegurarse de que todas las cosas, hermano, estén hechas, estén preparadas para que no haya un motivo de separación. O sea, la esposa no puede decir, no, por eso ya no te voy a planchar las camisas porque vos no vas a la iglesia. No, hermano, tiene que hacer su trabajo. El marido no puede decir, no, por eso ya no te voy a dar gasto porque como no vas a la iglesia. No. Debemos de ser responsables. Pero si en todas las cosas la esposa es responsable, si en todas las cosas la esposa responde a lo que tiene que hacer, pero el marido resulta que la trata mal, le habla mal, hace las cosas mal, la menosprecia, la evade, hermano, entonces ¿será que en algún momento usted tiene que seguir prisionero, prisionera? Hermano, este tema ya lo hemos tocado antes, hermano. El Señor no nos llamó a esclavitud, o nos llamó a esclavitud. No nos llamó a esclavitud. ¿No va a consentir usted viviendo con un esposo, con una esposa, hermano, que a cada rato le quiera amenazar que la va a pegar, amenazar que la va a dejar o que lo va a dejar? No, hermano, usted no puede ser prisionero de eso. Entonces, hay, hermano, algunos ministros que dicen, ¿ya vio? Por eso usted no se separe, porque, hermano, usted debe saber que tiene que aguantar, aunque le pongan la pistola en la cara y aunque le peguen por todos lados, usted tiene que aguantar. No, espérese, si es que el apóstol Pablo dijo, sí, consiente en vivir con él. Cuando ya no consienta, cada quien nos vamos por tu lado. A ver, ¿qué es consentir? ¿Qué es consentir? Es otorgar. Eso es lo que es consentir, es otorgar. Estar de acuerdo. Pero cuando ya no estén de acuerdo, ¿qué?
¿Ya no está de acuerdo o no está de acuerdo? Va, ¿sabes qué? Leamos el versículo 14 de ese, 1 de Corintios. Yo le leí, mire pues a dónde nos metimos, hermano. Pero mire, yo le leí versículo 1 de Corintios 7, 12 y 13. Pero leamos el 14, para que entonces terminemos de dar bien el mensaje de lo que estamos hablando. ¿Lo tenés ahí, mamá? Vaya, léemelo por favor. Va, léeme el 12, 13 y el 14. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa. Oiga lo que dijo. Pero. Oiga, va. Pero si el incrédulo se separa. Momento. Cuando está hablando de separaciones, hay muchos ejemplos de separaciones. Porque hay gente que puede dormir en el mismo cuarto y en la misma cama, pero están bien separados, hermano. La separación no solamente es corporal. Desde el momento que usted empieza a convivir y empieza a ver que las cosas que están realizando no son buenas, pero el otro consiente en que sí son buenas, ya hay ahí un desacuerdo, que es lo que estamos viendo. Pero el desacuerdo nos puede llevar a una separación, porque hay gente que está en desacuerdo, aún escuchando la palabra del Señor y está en desacuerdo. Ok, entonces. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. ¿Ya oyó? Pero si el incrédulo se separa, usted le va a estar rogando que tiene que estar ahí. Mire, hermano, mire por dónde nos fuimos. Pero ahora déjeme terminar. Espérate, mamá, ya vamos a seguir leyendo el versículo. ¿Será que maltratando a la esposa o al esposo? ¿Será que perderse el respeto, el esposo y la esposa? ¿Será que menospreciando a la esposa o al esposo estarán unidos? Ya le dije, puede ser que estén juntos, pero no unidos. Por eso es muy importante, hermano, de ver lo que el Señor nos quiere decir con eso. Mire, por favor, yo no le estoy diciendo a nadie que se divorcie, ni que se separe. Se casó, hermano, tiene que tomar una responsabilidad. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10. ¿Verdad? Pero a los que están unidos en matrimonio, mando. No yo, dijo el apóstol Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Bueno, eso es lo que el Señor, eso es un mandamiento de parte de Dios. Ahora, del versículo 12 y 13, eso lo dijo Pablo. Él dijo, yo, no el Señor. Pero a manera de que hubiera de alguna forma una bendición de parte del que no cree, porque ahí lo dijo en el versículo 14, porque pudiera alcanzar la bendición del que cree con el que no cree. Pero luego en el versículo 15 termina de rematar los primeros o los anteriores 3 versículos que dijo. Ok, terminemos. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ok, entonces ya se dio cuenta. Entonces si el incrédulo se quiere separar, y luego viene el apóstol Pablo, si el hermano o la hermana, hermano, perdone, usted no va a ser servidumbre de nadie, y mucho menos de hombres. Ahora, que pueden haber situaciones en el matrimonio, todos los días, hermano. O nos afila la mujer o la afilamos nosotros a ella, todos
todos los días nos andamos afilando. O todas las semanas a saber cómo será el afiladero con usted. Pero lo importante es que de eso no quiere decir que nos vamos a divorciar. Lo que está hablando ahí el apóstol Pablo, hermano, es de una separación en donde ya se llegó a un extremo. Ya no hay contentamiento, ya no hay paz. Hay infelicidad, hay desacuerdo, pero no un desacuerdo para restauración o edificación, sino que más bien para terminación de todo lo que se inició. Bueno, de todas maneras ese fue un ejemplo que le estaba dando concerniente a mandamientos. Entonces hay ciertos mandamientos que vienen, hermano, de las autoridades ministeriales. Por ejemplo, cuando nuestro apóstol da un mandamiento, hermano, yo no voy a estar cuestionando. Y puede ser que él diga, no es un mandamiento, pero es una instrucción. Yo lo voy a tomar como mandamiento y lo voy a hacer, sin necesidad que me lo estén repitiendo. ¿Por qué? Porque debo de tener bien sensible medido y bien afiladito, para que todas las cosas, hermano, que nosotros estamos recibiendo, sea para edificación nuestra, obviamente de la iglesia. Porque cuando él se dirige a los ministros, hermano, él empieza a hablar de situaciones que se dan a nivel ministerial, en donde las ovejas también se van a ver afectadas, obviamente. Es muy importante. Bueno, ¿entendimos, hermano? Silencio en la sala. Bueno, hermano, de eso también ya hemos hablado anteriormente. Bueno, mire, nos quedan 13 minutos y nos vamos. Ahora, déjeme hablar de las flechas rapidito. Ahora, las flechas también era una herramienta de guerra. Y las flechas tienen que estar bien afiladas. Pero necesitamos saber para qué utilizamos las flechas. Ahora, mire pues, como voy a hablarle de la flecha, le tengo que hablar del arco. El arco era muy importante, porque se tenía que saber manejar el arco para poderle darle dirección a la flecha. Pero la flecha, el punto exacto es su aguijón. Ahora, déjeme darle este versículo. Números capítulo 24, versículo 8. Mire pues, Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará como sus saetas. Ahora, eso fue Balaam, hermano. Bueno, hay muchas cosas que podemos explicar ahí, pero yo me quiero centrar en esa palabra traspasar, porque eso es lo que hace una saeta. La saeta es lo que hace, o la invención de la saeta, o el propósito, esa es la palabra, el propósito de una saeta es traspasar el blanco, es pegar en el blanco. Bueno, si usted mismo sabe, usted sabe que esa palabra pecado, ¿qué quiere decir pecado? ¿Ah? Fallar en el blanco o no dar al blanco. Eso es lo que quiere decir pecado. Entonces, la saeta, hermano, no debe de fallar. Por eso es muy importante que nosotros, hermanos, debemos de manejar. Ahí va a ver lo que dice sobre la saeta. Pero ahí va a ver de lo que habla de algunos hombres, cómo podían manejar el arco y las saetas. Entonces, la flecha debe traspasar, pero ¿hacia dónde va a dirigir la flecha? Miren qué interesante, porque la flecha va dirigida al punto. La espada no necesariamente. La espada cortaba donde sea necesario, pero la flecha o la saeta no. La saeta tiene un punto. ¿Sabe cuál es el punto de la flecha? El corazón. Sí, claro, hermano, cualquier otra parte, si usted, donde vaya la saeta, lo importante es matarlo. Pero el punto central de una saeta es el corazón. Ese es el punto. ¿Usted se ha dado cuenta cuando ponen las punterías o los targets?
el punto rojo, ahí es donde tiene que ir la saeta. Ahí tiene que insertarla. Y ese punto es un punto rojo, ese es el corazón. Ahora mire pues, le voy a leer Proverbios capítulo 7, versículo 23. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Eso solamente le quiero, hermano, dar un poquito de que la flecha debe de ir dirigida al corazón. Espérese, ya le voy a hablar del aguijón, porque el aguijón es muy importante. No es solamente la flecha, el arco también es importante. Manejar el arco. Mire qué interesante, porque en todas las herramientas de guerra se necesita tener un brazo fuerte. Para la espada un brazo fuerte, pero para la flecha también. Ahora, fíjense que no es solamente de tirar la flecha, sino de manejar el arco. Porque saber manejar el arco es tener fuerza. Por ejemplo, allá en Job, no sé si es en el capítulo 20, usted tal vez si alguien me puede chequear ahí, habla de un arco que es de bronce. Pero ¿sabe qué interesante? Que hasta el día de hoy no se ha encontrado ningún arco que sea de bronce. Sin embargo, hermano, los que han hablado del arco de bronce, no cualquiera podía manejar el arco de bronce, porque era un metal. Y para poder doblar, hermano, el hilo, tenía que ser muy fuerte. Y no cualquiera tenía una fortaleza, no una fuerza de esa manera. Entonces nadie podía usarlo. Eran muy pocos los que podían dominar la fuerza del arco de bronce. Además, hermano, usted debe saber que habían diferentes tipos de arco. Por ejemplo, había un arco, el arco de bronce dice que tenía doble curva. Pero habían otros arcos que eran más largos, que eran, hermanos, de una forma más grande. Y esos arcos, hermanos, tampoco no los podía cualquiera trabajar o maniobrar, porque eran de tal manera largos que esos servían para distancias largas. Y tenían que tener un brazo fuerte. Volvemos otra vez, hermano, a la fortaleza del brazo. Si usted se va a Apocalipsis, hablando ahí en los jinetes del Apocalipsis, ¿qué es? Capítulo 6. A ver, dame la cita. Segunda de Samuel 22:35. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Mire, para tensar. Cuando está hablando de tensar es al hermano, hombre. Pero el otro creo que estaba en Job. A ver, ¿qué dice 20:24? Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. ¿Ya vio? Claro, ahí también habla del arco de bronce. Qué lindo ese también. Porque, hermano, porque para tensar el arco de bronce se necesita ñeque. Se necesita fuerza. Imagínese usted, hermano, que apenas si tiene fuerza y querer. Ay, hermano. Si apenas usted medio se amarra los zapatos, medio se los puede. Porque ahí se los veo yo desamarrados. Imagínese cómo va a tensar usted el arco de bronce. Es como que un soldado no se puede apretar bien la bota, hermano, en medio de la guerra, ¿o no? Imagínense, le desata la bota, hermano. Espérate, no me mates. Ahora sí. No, hermano, ¿cómo? Ay, Dios mío, hombre. No, hermanos, los que iban a la guerra iban preparados. Iban ardientes, hermano, para llenarse de sangre. Por eso, ¿usted se recuerda hay un canto que dice, ¿a qué huele un guerrero? ¿A qué huele? Huele a victoria. Hermano, si cuando entraba, mire, cuando venían de la batalla y venían en victoria, entraban por las puertas, hermano. Llenos de sangre, hermano.
Imagínense los ojos del enemigo aquí corriendo, la sangre, todos bañados. Hermanos, no se podían reconocer y aquel olor a sangre. Pero cuando venían derrotados no entraban por la puerta, no entraban, hermano, por la calle principal, sino por atrás se andaban metiendo porque fueron derrotados. Por eso el guerrero, hermano, ¿a qué tiene que oler? A sangre de sus enemigos. A ver, ¿quiénes han cocinado pollo? ¿Cómo huele la sangre de pollo, hermano? Y ya después, pero ese era el olor de victoria. No de victoria, porque gracias a Dios se baña. Era olor, hermano, de la victoria que el Señor le da. Mira esto. Ahora, Segunda de Reyes 9:24. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Entonces le pregunto, ¿para dónde estaba apuntando Jehú? ¿Para la cabeza? No, hermano, no. Jehú estaba apuntando al corazón. Pero mire de dónde. Eso quiere decir que él iba hacia allá y Jehú de espaldas. Pero qué puntería, que le salió por el corazón. Pero mire qué interesante, porque hay dos cosas. La saeta que va dirigida al corazón espiritualmente, es para poder circuncidarlo con el aguijón. Pero hay una saeta que viene para el malo. Esa saeta es una saeta de Dios. Usted debe saber que el Señor también tiene saetas. Las saetas de Dios no van al corazón. Las saetas de Dios van para que salga y explote el vientre. ¿Sabe dónde dice? Que salga por el hígado, para que salga su hiel. Y la hiel, cuando habla en la Biblia, quiere decir bilis. Ahora, ya se lo voy a mostrar. Mire ahí, pues, esa es la saeta para el mal. Por eso, hermano, qué bueno que vengan, si van a venir saetas a nuestro corazón, mire, que sean de bien de parte de Dios. Por eso, ahora, déjeme decirle, bueno, déjeme leerle primero eso y ahí vamos a ir, porque ya me quedan 2 minutos, nos vamos. Pero miren lo que dice Salmos 11:2. Porque aquí los malos tienen el arco, pero miren lo que hacen los malos, hermano, tan desventurados. Disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón. Recuérdense que la saeta, el punto es el corazón. ¿Se recuerda cuando asetearon a Absalón? ¿A dónde lo asetearon? ¿Dónde asetearon a Absalón? Yo creo que lo dice ahí. 3. No sé si fue en el pecho. Bueno, tal vez usted me lo puede buscar. Usted me vino ahorita. Debe estar. Bueno, ahí búsquelo entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo va a encontrar. Hermano, pero usted debe saber que el malo también tiene saeta. Pero resulta que para ese ya va a un corazón que ha sido circuncidado, sino que ahora lo que quiere es torcerlo, desviarlo. Eso es lo que hace el mal. Yo le pudiera poner varios ejemplos, hermano, aún dentro de la misma congregación, pero hagámoslo con los incrédulos. Por ejemplo, usted que viene a la iglesia y viene bien de pomada y que sale corriendo del trabajo, va a recoger a los hijos, medio se baña y entra a la iglesia corriendo a cubrir su privilegio y contento. Pero los demás dicen, pero ¿por qué tanto corres? O sea, por una vez que no vayas al servicio, por una vez que no vayas al culto. Ese es asetear el corazón. Porque el corazón puede decir, es cierto. Porque del corazón, a ver, ¿de dónde? ¿De dónde salen los pensamientos? ¿O de dónde emanan los pensamientos? Del corazón. Pero también del corazón dice que emanan ¿qué? Los pleitos. ¿Qué más mana del corazón?
las disensiones, los pleitos, las guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde quiere ir el malo. A terminar, mire, no a terminar, diría, tal vez si le quiero decir terminar, es para que a la medida que tomó la rectitud como parte ya de su vida, esas son las instrucciones, esos serían los mandamientos del Señor, el deseo que ha despertado el Espíritu Santo en su corazón. Ahora lo que quiere hacer es desviarlo. Eso es lo que hace el mal. Eso también es lo que pudiera hacer un hermano cuando viene con chismes y habladurías. Desviar el corazón del que ya ha sido trabajado, hermano. Por esto cuidado con el chisme. ¿Algún chismoso por aquí, hermano? Lo aseteamos hoy en el nombre de Jesús. Entonces, a ver. Segunda de Samuel, verso 18 dice: enseguida Joab fue al árbol donde Absalón todavía estaba colgado y le clavó 3 flechas en el pecho. Va. Mire, hermano, como ya no lo tenemos ahí colgado, no pudiéramos decir en dónde, pero yo le pudiera asegurar, hermano, que a donde le tiraron fue al corazón. Tremendo eso. Ahora miremos el aguijón. Al hermano, es que mire, aquí viene el trabajo del herrero. Si vamos a hacer buenas flechas, necesitamos que tener un buen aguijón, hermano. Ahora, déjeme hablarle un poquito sobre esto. ¿Qué dijimos que era el aguijón? Cuando estábamos hablando sobre la aguijada, ¿se recuerda usted? ¿Qué era el aguijón? Expliqué. El aguijón, hermano, es la doctrina. El aguijón es la enseñanza. El aguijón es la palabra de Dios. Por eso es necesario que tiene que estar, mire, bien afiladita. Porque eso es lo que va a compenetrar y va a traspasar. Entonces mire lo que dice Job capítulo 20 versículo 25. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo. Pero mire lo que dice. Mire hermano. Le digo algo. El que está hablando ahí en el capítulo 20, gracias mamita. El que está hablando en el capítulo 20 no es Job. ¿Por qué no podemos? Yo creo que no es Job. Chequéame ahí porque quiero verificar bien. Quiero asegurarme. Job capítulo 20. Si usted en su Biblia tiene una Biblia titulada ¿quién? Sofar. Sí, Sofar. Sofar es el que está hablando ahí, no era Job. Y Sofar empieza a hablar, si no estoy mal, empieza a hablar, hermano, de los malos. Y empieza a hablar del impío. Porque el impío, hermano, se dejó resbalar hasta lo más bajo. El impío es aquel que se retracta, aquel que ha tenido su tiempo y deja y se viene hacia abajo. Entonces viene Sofar y empieza a hablar sobre lo que les va a acontecer al malo y al impío. Pero qué interesante que Sofar da una expresión pero tan viva de lo que está viendo de la saeta. No hay otra, hermano, no hay otra en la Biblia que yo pueda ver. Y si hay, pues alguno me la pudiera pasar, qué bueno. Pero no hay otra como dice esa palabra. Miren lo que dice ahí: la saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Entonces, hermano, esa saeta que viene ahí, hermano, es una saeta de parte de Dios que viene contra ellos. Por eso, hermano, miren, nunca vayamos a ser enemigos de Dios. Nunca vayamos hermano, a desistir de lo que el Señor nos ha puesto y nos hagamos amigos del mundo. Porque si nos hacemos enemigos del mundo, vamos a ser enemigos de Dios.
Por eso hemos dejado esas cosas que no nos convienen, ya las dejamos atrás, hermano. Ya no vamos a volver a ellas, o nos hacemos impíos. Entonces viene la saeta, entonces viene Zofar y dice relumbrante. Ahora, ¿qué es relumbrante para usted? ¿Qué es relumbrante? Brilla al hermano. Entonces, ese es un trabajo del herrero. Trabajar en el aguijón. En el momento que traspase esa flecha, ¡fua!, se eleva, hermano, va a brillar. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros somos lumbreras, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos que ser ese aguijón, pero manejando bien la palabra, teniendo cuidado con nuestros actos. Mire qué interesante, es bien bonito. Por eso el aguijón de la saeta tiene que estar muy bien. Pero para poder, hermano, para poder poner el ojo en el corazón, necesitamos ser diestros en poder tirar las flechas. Ah, no, hermano, espérense, ahorita va a ver, le voy a dar un rema a ese hermano. No, es que no es de dar remas, es de que sea impactado con la palabra de Dios. Va, fíjense pues. Le puedo dar un ejemplo de una flecha de parte de Dios. Una profecía, hermano, de parte de Dios, le pega como una flecha en el corazón a algún hermano. ¿O no? Hermano, a mí me han pegado unos flechazos, hermano, y me han dejado sangrando. Y digo, Señor, pero digo, qué rico. Ahora, mire lo que dice ahí, 1 Crónicas 12:2. Estaban armados de arcos y usaban las ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. Los hermanos que esos de Benjamín eran increíbles, hombre. Para tirar flechas, hasta piedras, hermanos, y de una pedrada, como dice usted, se podían traer a un enemigo. No digamos la saeta y el arco. Imagínense, derecho e izquierda. Eso quiere decir que no estaban acomodados, hermano. Como viniera en la guerra. Miren, la guerra, hermano, lo que tenemos que hacer es ganar la batalla. Y ahí pudiéramos tener varios ejemplos de cómo deberíamos de trabajar, hermano, en cualquier servicio. Mire, lo podemos poner como esa figura, como una figura del servicio, porque son las dos manos. Recuérdense que las manos, tienen que tener fuerza en las manos. Y las manos lo vimos como una figura de servicio. Hay algunos hermanos que hasta 2 privilegios se están echando, hermano. ¿A causa de qué? A causa de que necesitamos gente para que pueda ministrar, para que pueda servir al Señor, hermano. Y hay hermanos que tienen 2 privilegios. Una semana cubren uno, otra semana cubren otro, otra semana cubren otro. Ahí están contentos. Ahí va a ver qué recompensota las que le da el Señor. Por eso era el aguijón de Efraín. Se me fue el tiempo. Ayúdame, papá, por favor. Pero una de las figuras que tal vez quiero mencionarle acá es que nosotros somos esa flecha. Nosotros somos esa flecha. Por eso, hermano, nosotros debemos de estar conscientes de que si el Señor nos quiere utilizar, en algún momento nos puede utilizar como flechas. Yo sé que hay hermanitos que de repente están hablando con alguna persona que no conoce al Señor, o puede ser que estén hablando a un mismo, con un hermano de la iglesia, pero que el Señor los utilice como flechas, dándoles bendición a su corazón. Al menos eso, mire, pues lo que dice Zacarías capítulo 9, le voy a leer el versículo 13 y 14. Porque entesaré a Judá como mi arco. Mire pues, mire quién es el arco, Judá. Y cargaré el arco con Efraín. ¿Ya se dio cuenta? ¿Se dio cuenta esa figura? O sea, el arco es Judá, pero la flecha, la saeta es Efraín. Porque Efraín quiere decir doble bendición.
Y Efraín es figura de la iglesia. Recuérdense que estaba Manasés y Efraín. El segundo iba a ser mayor que el primero, porque podemos poner a Manasés como figura de Israel y a Efraín como figura de la iglesia. Por eso mire lo que sigue diciendo después: porque entesaré a Judá como mi arco y cargaré el arco con Efraín. Incitaré a tus hijos, oh Sión. Hermano, Sión es la iglesia. Entonces, ¿cómo va a incitar a los hijos? ¿Cómo va a incitar a los hijos de Sión? Los va a incitar porque obviamente tiene que librar una guerra. Hablando de Grecia, lo podríamos ver como idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está cargando a Efraín. Miren, se lo voy a... esa versión, Zacarías capítulo 9, 13, 14, versión La Biblia de las Américas. Pero está la versión Reina Valera revisada del 60. Miren lo que dice ahí: porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Este lo dice más directo. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Ahí le está hablando a Sión. Y Jehová será visto sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de Sión. Y su dardo saldrá como relámpago. Esa palabra dardo es la palabra hebrea chet, que quiere decir flecha. Flecha. Por eso, hermano, de la misma manera que el Señor pone a Efraín como flecha en el arco de Judá, el que viene realmente a traer la fuerza y la potencia, hablando del relámpago, es Jehová. Por eso tú puedes tener la fuerza y la potencia de una flecha con una punta relumbrante cuando vienes a estar en las manos de un Dios poderoso. Por eso es muy importante que nosotros podamos tener. Entonces vienen las saetas de Dios. Pero me voy a este último versículo, Salmo 127, 4. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces, ¿cuántos son hijos de Dios? Usted puede decir saeta. Porque mire qué bonito lo que dice este salmo. Como saetas en las manos del valiente, porque el valiente no desperdicia sus saetas. El valiente sabe muy bien que en donde va a poner el deseo de que llegue esa saeta, ese aguijón, ahí mismo va a traspasar el corazón. Por eso es importante que nosotros seamos certeros con nuestra forma de hablar y nuestra forma de vivir, porque eso es lo que va a mantener la rectitud de la flecha. Una flecha que no pudiera estar recta no podía dar en el blanco, porque no puede cortar el aire, el viento. Por eso cuando nosotros, hermanos, caminamos en rectitud, usted debe saber que el Señor es el que nos pone, el que nos da la fuerza, la fortaleza, la autoridad para dar palabra a aquel que necesita en su corazón un momento de aliento, un momento de restauración, un momento de liberación. ¿Cuántos quieren ser flecha? Seamos flecha en la aljaba. Así dice ese canto, ¿verdad? Queramos ser flecha en la aljaba de Jehová, para que el Señor, hermano, pueda llegar a esos corazones y el Señor pueda hacer grandes cosas con ellos. Cierre sus ojos.